del recién nacido dijimos que este tenía que ser una atención integral, ¿verdad? Y dentro del concepto de integralidad dijimos, ¿no? Si bien vamos a vigilar la patología del niño, la enfermedad del niño, al mismo tiempo que tenemos que hacer seguimiento de su crecimiento y desarrollo. Entonces no es lo mismo atender a un niño recién nacido, un neonatito o un adolescente, ¿no es cierto? Entonces por eso dentro del concepto de atención, que si bien vamos a tener el enfoque patológico o estamos hablando también del enfoque del niño sano, tanto el niño enfermo como el niño sano tiene que tener la condición de seguimiento de su crecimiento y desarrollo. Por eso hablamos de diagnóstico nutricional como obligación del segundo nivel, ¿no es cierto? Entonces, cuando ya estamos hablando, aquí les pongo una diapositiva. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un niño, porque cada edad tiene su característica. Por eso los hemos dividido en los diferentes grupos etarios, ¿verdad? Entonces ahí la mamá muchas veces nos va a preguntar, nos va a decir, ¿cada cuánto tiempo tengo que traerlo a mi hijito? Nos va a preguntar, ¿verdad? Entonces tenemos que ver también la frecuencia de acuerdo a la edad. Por ejemplo, el recién nacido es importante que venga semanalmente, principalmente las 2 primeras semanas. ¿Por qué? Porque tenemos que vigilar que ese niño haya hecho una buena transición a la vida extrauterina y al mismo tiempo que tenemos que vigilar los trastornos metabólicos que son frecuentes en el recién nacido y neonatito. Estamos hablando de una patología que muchas veces es grave, hablamos de la ictericia, cuando esa mamá no le está dando mucha lactancia materna o no cumple las técnicas de lactancia materna y se relaciona con hipolactancia, vamos a tener una hipoglucemia, una hipocalcemia, ¿no es cierto? Entonces, la primera semana está considerada específicamente para el seguimiento de la aparición, si quieres, de los trastornos metabólicos, y las otras subsiguientes semanas va a ser el control de que desaparezcan esos trastornos si es que se ha dado, sea con componente fisiológico o con componente patológico. Entonces es importante que ese niño tenga mínimo 3 a 4 controles hasta el mes de edad, ¿no? Por esa condicionante. Cuando ya consideramos al lactantito menor, que es el que tiene desde un mes hasta los 11 meses, estamos hablando de cada cuánto tiempo tenemos que controlar, una vez al mes, porque cada mes se da una tarea, ¿no es cierto? Y estamos hablando del cumplimiento, por ejemplo, del seguimiento del esquema de vacunación que a los 2, 4, 6 años y 18 veces que tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces hacemos el seguimiento, pero al mismo tiempo, así como a los 2 meses tengo que indicar vacunas, tengo que citar a los 3 meses, porque ya me han dado la tarea de que a los 3 meses tengo que vigilar cómo están esas caderitas, porque a los 3 meses se va a diagnosticar la displasia de cadera, a los 4 meses estamos hablando de vacunas, a los 5 meses muchas veces, ¿qué es lo que pasa con algunos niños que si bien pueden no tener una displasia de cadera, pero tienen una hipoplasia del núcleo femoral? Entonces a los 5 meses tengo la tarea de demostrar que ese núcleo se ha formado, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, por eso se dice que el menor de 1 año cada mes tiene que ir a control. Cuando ya consideramos al lactantito mayor, que es desde el año hasta los 23 meses, ya decimos, ya no es tan seguido el control, ¿verdad? Entonces hablamos de cada 2 meses y finalmente el que tiene más de 2 años, hablamos de un control secuencial de cada 3 meses. Entonces eso es importante para la orientación y el seguimiento que se va a dar. Y al mismo tiempo, ¿qué es lo que consideramos? ¿Por qué estamos haciendo todo ese control en cada una de las consultas? ¿Qué es lo que vigilamos? Primero pedimos el carnet de salud infantil. ¿Por qué? Porque el carnet me va a decir, hagan el seguimiento del desarrollo del niño, hagan el seguimiento de la vigilancia del peso y la talla, y también me dice que tengo que ver cuál es su condición de esquema del PAI, ¿no es cierto? Entonces, por eso que es obligatorio que en cada consulta tengamos que pedir el carnet de salud infantil para buscar estos parámetros de seguimiento. Pero ya ahí entramos en el tema, ¿no es cierto? Hablamos de crecimiento y desarrollo, parece que fueran términos sinónimos y muchas veces manejamos, está creciendo bien, está desarrollando bien. Sin embargo, tenemos que tener los conceptos totalmente diferenciados. Una cosa es crecimiento, otra cosa es desarrollo. Que si bien los dos componentes tienen que ir paralelos, porque en el momento que ese niño esté creciendo más y no esté desarrollando su organismo, entra automáticamente un componente patológico. O si sus órganos están desarrollando muy precozmente, que no están en relación a su tamaño, también es componente patológico. Por eso en crecimiento y desarrollo hablamos de paralelismo de ambas condiciones. Pero tenemos que definir qué es crecimiento. ¿Qué nos dice crecimiento? Lo que es medible, después cuantificable. ¿Y qué medimos, qué cuantificamos en el niño? Todos los datos antropométricos, ¿no es cierto? Estamos hablando de peso, talla, perímetro cefálico, perímetro torácico, ¿no es cierto? Entonces, crecimiento, siempre vamos a considerar lo que es medible. Pero ¿en base a qué ese niño va a crecer? En base a multiplicación celular,
en base a aumento del número de células, ¿no es cierto? Porque ese niño está aumentando dimensiones en todos los parámetros de antropometría. Si estamos hablando de desarrollo, junto con el crecimiento están creciendo los diferentes órganos, ¿verdad? Y al crecer esos órganos van perfeccionando sus funciones, y por eso es que se dice que los sistemas inclusive tienen un tipo de funcionamiento cuando nacen, y a medida que van creciendo esos niños va desarrollando también a la par las funciones de los diferentes órganos o sistemas. Entonces ahí estamos hablando de que hay un ordenamiento especial de las células que han crecido, vamos a decir, pero esas van a ir adquiriendo funciones, dependiendo de la edad, obviamente, porque eso va a ir mejorando la capacidad funcional. Entonces hablamos de estas dos condiciones, ¿sí? Que tienen que ir paralelas. Pero ¿será que el niño ya está determinado, o todos los niños están determinados para tener un buen crecimiento y un buen desarrollo? Hay un patrón que marca a cada ser humano, que es el patrón genético que los padres han transmitido a los niños. Pero algo que tenemos que conceptualizar y decir, si yo tengo un patrón genético que ya me está determinando características físicas y cuánto va a ser mi estatura, por eso comparamos la estatura de los padres y cuánto va a ser la estatura de los niños. Pero ¿qué es lo que actualmente se ha visto? Que los padres anteriormente, por condiciones nutricionales, vamos a decir, no se luchó tanto para tener una alimentación balanceada y fortificada. Ahora dígame, ¿qué alimento no es fortificado? Las leches, las fórmulas son fortificadas con todo lo que pueden. La harina es fortificada, la sal es fortificada, y todos los fideos y masas es fortificada. ¿Por qué? Porque con eso se ha potencializado directamente la alimentación, y se dice, ¿no?, que si bien el niño va a tener un componente genético que ya está determinado por los padres, pero eso es potencializable. ¿Dependiendo de qué? Depende de la nutrición, depende de factores externos que en su momento van a condicionar, como componentes culturales, como componentes climáticos, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo estamos considerando, si estoy hablando de crecimiento, un ejemplo solamente, ¿ustedes conocían cuál era la historia de la raza japonesa? Que no hay ningún japonés. ¿Qué tipo de raza eran los japoneses? Si nos remontamos un poquito a tiempos anteriores, era una raza chiquitita, era una raza fina. Una mujer japonesa tenía desde las manitos chiquititas, era una niña, era una persona muy delgadita, ¿no es cierto? Su raza era pequeña. Pero ahora dígame, ¿cómo están los japoneses? ¿Por qué? Porque han potencializado su alimentación, y ahora tenemos una total diferencia de personas altas y con cambios directamente antropométricos mayores, ¿no es cierto? Por ese componente. Entonces ahí lo que decimos, ¿no?, que va a depender que ese niño crezca y desarrolle. Vamos a marcar dos etapas. Uno, lo que tiene el niño propiamente, hablamos de los factores endógenos. Y dentro de los factores endógenos, ¿qué consideramos? Primero, que tenemos que garantizar que ese niño sea un niño sano, integralidad en su organismo, para que tenga la opción de desarrollar adecuadamente. Entonces, la primera condición endógena es esa integralidad orgánica. Porque si estoy hablando de que hay anomalías renales, anomalías de algún órgano, no va pues ir a la par, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo un factor endógeno que marca el organismo y el crecimiento principalmente, estamos hablando de las hormonas endógenas, y las dos hormonas endógenas que funcionan, ¿cuáles son? Primero es la hormona, ¿por qué crece el niño? Tiene una hormona definida, se la llama hormona del crecimiento. Entonces ese organismo tiene que tener la cantidad suficiente para ir produciendo, para lograr una estatura adecuada, una proporción continua y dando una condición adecuada. ¿Y qué otra hormona va a intervenir? También el comportamiento de aumento de músculo y crecimiento. La hormona tiroidea. Entonces, los dos factores endógenos que son importantes es la hormona del crecimiento y la hormona tiroidea. Entonces hablamos de que ese código genético está potencializado por el factor nutricional, pero que van a intervenir factores exógenos. Pero como niño propiamente dicho, ese código genético va a tener que ser un niño sano con factores endógenos funcionando, ¿no es cierto? Bueno, hablamos de factores endógenos. Y si hablamos de factores exógenos, es algo que no depende del propio organismo. Y estamos principalmente hablando de un medio ambiente, por ejemplo. ¿Por qué interviene el medio ambiente? Porque va a depender del medio ambiente y la oxigenación. No se olviden que la oxigenación es un potencial para que esas células desarrollen adecuadamente. Y si nosotros comparamos medio ambiente, por ejemplo, las niñas, cuando ya están en etapa de desarrollo, vamos a hablar de la edad pre y puberal. Vemos una niña de Brasil, que hay muchos brasileños acá. ¿Cuál es la característica física de una niña que tiene 11, 12 añitos?
Y es una mujercita con todas las características funcionales, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ha tenido la oportunidad de potencializar su componente por la altura, nivel del mar, mejor oxigenación, y muchas veces hablamos también de mejor nutrición, ¿no es cierto? Y si comparamos qué pasa con una niña que vive en el altiplano, hablamos de La Paz, hablamos de Europa, con la misma edad, va a ser una niña con menos características de maduración y va a tener opción a menos talla, menos peso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se dice que a la altura correspondiente la oxigenación es menor y para vivir adecuadamente ese organismo tiene que adaptarse, tiene que aumentar glóbulos rojos, tiene que mejorar esa oxigenación, por eso no tiene condiciones que le potencialicen ese crecimiento, por eso esa diferencia del clima. Pero la base, principalmente estamos hablando del componente nutrición y componente sociocultural. ¿Por qué hablamos de los dos componentes? Principalmente hablamos del área rural que tenemos en nuestro medio y consideramos cuál es la alimentación. ¿Qué pasa en el área rural en nuestro medio? Hay grupos que van a producir maíz y que van a comer principalmente maíz. Hay otro grupo que produce papas, que produce, qué sé yo, camotes, papalizas, ¿cierto? Esos niños van a comer prioritariamente lo que sus padres producen y eso se llama alimentación balanceada, ¿verdad que no? Entonces, por ese componente cultural muchas veces le quitamos la oportunidad a esos niños de tener un buen desarrollo y un buen crecimiento. Y cuando consideramos al mismo tiempo la nutrición, si estamos determinando de que tiene que haber una nutrición balanceada, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de una nutrición balanceada, tiene que haber proporciones determinadas entre hidratos de carbono, proteínas y grasas, y obviamente que son componentes importantes las vitaminas. Entonces, si decimos en el área rural, ¿será que van a comer mucha fruta donde aportan vitaminas? Muy poco, ¿no es cierto? ¿Será que van a comer carne como componente proteico? Difícil. Entonces, en el área urbana seguramente vamos a lograr que tenga una buena nutrición y potencialicemos ese crecimiento y desarrollo. Pero de acuerdo al área rural que tenemos mucho en Bolivia, pues vamos a tener niños que no tienen oportunidad de crecimiento. ¿Y se acuerdan cuando llevamos historia clínica? Dijimos, ¿no es cierto? Las razas son muchas veces pequeñas. Los niños son de 10 años y parecen niños de 6 años, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque su alimentación no fue la adecuada. Y culturalmente, ¿qué es lo que la mamá le dice cuando le decimos, tu hijito necesita mejorar tu alimentación porque está chiquitito y no está engordando bien? Pero si yo le doy comida, efectivamente le da comida, mucho hidratos de carbono seguramente, o alimentación no proporcional. ¿Y qué es lo que la mamá me dice culturalmente? ¿Por qué no está creciendo ese niño? ¿Se acuerdan que dijimos? Porque le han saltado sus hermanitos sobre él, dice, entonces no le han dejado crecer, le han quitado la oportunidad de crecimiento. Entonces son factores culturales que en algún momento nosotros tenemos que considerar para mejorar, y si mejoramos, y algo que debemos recordar, que para que ese niño tenga un buen crecimiento y desarrollo, tenemos que garantizar la edad de 5 años. Se dice que si es un niño desnutrido que sobrepasa los 5 años, por más que le demos la mejor alimentación, no va a revertir, porque la oportunidad de crecimiento y desarrollo estaba marcado. Inicialmente se dice los primeros 1000 días y después ya se potencializa hasta antes de cumplir 5 años. Por eso se lucha en la desnutrición y todos los programas que ustedes van a ver está manejado en base al menor de 5 años. Carnet de salud infantil, control de peso talla, menor de 5 años, porque después ya es tarde, ya le quitamos la oportunidad a ese niño, ¿cierto? Bueno, entonces si ya consideramos que eso tenemos que mejorar en los niños, porque tenemos que educar a los familiares, ahí decimos, no, pero el organismo ya está predeterminado para tener un crecimiento armónico, ¿no es cierto? Y dentro del crecimiento armónico está determinado por las 5 condiciones. Por ejemplo, todo organismo normal va a tener una dirección. Hablamos de un sentido cefalocaudal, ¿por qué? Porque si vemos a un recién nacido, tiene cabecita más grande, tiene tórax y abdomen más grande, ¿no es cierto? Por eso hablamos de que la proporción corporal en el recién nacido tiene más cuerpo y cabeza en relación a las extremidades. Entonces, a medida que va pasando la edad, va logrando esa proporción y van a crecer más las extremidades. Por eso decimos, crece de la cabecita a los pies, dirección cefalocaudal. Cuando hablamos de la velocidad, hablamos de acuerdo a la edad. Si nosotros vemos a un recién nacido o un lactantito menor de 2 o 3 meses, ¿qué es lo que la mamá normalmente hace cuando el niño nace? Lo llena de ropa, ¿no es cierto? Y al mes, a los 2 meses, ¿qué dice la mamá? Ya creció, ya no le hace esa ropa, ¿no es cierto? Porque esa proporción de niño pequeño le permite crecer más rápido y engordar más. Si a medida que el niño va pasando en tiempo, vamos a llegar a la edad escolar, parece que el niñito se detuviera en el crecimiento. Son más flaquitos y son niños que no tienen esa velocidad de crecimiento. Es propio de la edad, por lo tanto se dice, de acuerdo a la edad, se tiene un patrón de crecimiento.
Cuando hablamos de ritmo secuencia decimos que el organismo tiene que crecer como debe crecer, porque si le crecen más las manos o la cabeza o los pies, automáticamente entra en componente patológico. Si hablamos de momento u oportunidad, cada tejido tiene su momento para crecer y para funcionar. Y algo que es importante, hemos dicho, la nutrición del menor de 5 años es lo más importante. Hay un programa que se determina como los 1000 días del año que son los más importantes y son hasta los 2 añitos de edad. ¿Por qué es importante? Porque estamos aprovechando este momento y oportunidad. Y el momento y oportunidad que tiene que ese niño optimizar para mejorar su condición intelectual principalmente es precisamente hasta los 2 años, porque el cerebro va a crecer de 60 hasta 80% hasta los 2 años. Después tiene un 10% más hasta los 4 años. Si ese niño ha llegado 4 o 5 años y no le hemos dado la oportunidad que crezca esa masa encefálica, porque no se olviden que el cerebro es el más exigente, ¿no es cierto? Si no le hemos dado oportunidad y es desnutrido, por más que le demos mejor alimentación a los 5 años, ya no me sirve. Ese cerebro se queda chiquito, porque el componente básico de la desnutrición, ¿qué es? ¿Por qué no crece? ¿Por qué es lo que pasa en ese organismo para que no crezca ese niño? Por la deficiencia en la nutrición. Atrofia, entonces se va atrofiando el cerebro, se va atrofiando todos los órganos, porque la forma de compensar un niño desnutrido es que necesita vivir con menos kilocalorías. ¿Qué significa eso? Que le van a dar menos comida, por lo tanto, ¿qué hace su organismo? Empieza a adaptarse, a disminuir el crecimiento, empieza a atrofiarse para aprender a vivir con lo poco que le están dando. Por eso que es importante cuidar el sistema neurológico, principalmente en el niño, hasta los 4 añitos. Cuando hablamos del sistema genital, sabemos que un niño nace con toda la estructura anatómica, pero no es funcional. Entonces, ¿cuándo va a aumentar de tamaño y va a empezar a producir las hormonas? Cuando sea un preadolescente o un adolescente, donde ahí recién empieza a caracterizar el mayor crecimiento y la funcionalidad. Y cuando estamos hablando del crecimiento, principalmente general, decimos, cuanto más pequeño el niño, engorda y crece más. A medida que va pasando la edad, va estancándose, ¿sí? Y finalmente el equilibrio, no puede pues haber un organismo que no está bien equilibrado con todas las partes corporales, entonces lo que garantiza que ese niño tenga un buen crecimiento y desarrollo precisamente es mantener el equilibrio proporcional en las diferentes partes corporales o diferentes porciones corporales, ¿cierto? Bueno, si me están diciendo que la hormona tiroidea es la más importante y la hormona del crecimiento es la más importante, ¿qué pasa? ¿Cuál es la etapa que el ser humano en general tiene mayor crecimiento? ¿En qué momento crece más? Ya, la adolescente tiene un repunte de crecimiento, ¿no? Pero un adolescente nunca va a crecer 50 centímetros en 9 meses. ¿No es cierto? Edad escolar. La edad escolar sí tiene un repunte, ¿no es cierto? La edad escolar más bien se estanca un poquito. Para la edad prepuberal empieza ya. Creo que es cuando el lactante menor a mayor. ¿Ah? O sea, el ser humano crece 50 centímetros en 9 meses solamente cuando está en la vida intrauterina. Y cuando está en la vida intrauterina no es dependiente de su hormona del crecimiento, ni de la hormona tiroidea. Estas empiezan a funcionar recién cuando el niño se ha separado de la mamá. Por lo tanto, ese crecimiento y el engorde que tiene en la vida intrauterina es dependiente de la placenta, porque hay una hormona que va a producir la placenta, que es la somatoprofina coriónica, que le va a garantizar esa dimensión y ese engorde que hablamos como recién nacido sano. ¿Esa somatoprofina coriónica lo utiliza CPH4? Sí. ¿Ya? Entonces estamos hablando de una hormona que está dirigida a ese componente, ¿sí? Luego, una vez que lo han separado de la mamá, ese niño va a empezar a funcionar su propio organismo. Y estamos hablando de la hormona del crecimiento, que es la responsable de la multiplicación y la maduración celular. Entonces aquí hablamos, ¿no? Multiplicación celular. Y cuando hablamos de la hormona tiroidea, es la responsable de la producción proteica y está responsable también del crecimiento somático, ¿no es cierto? Entonces, el niño crece después de la vida extrauterina, cuando su sistema endocrino va a garantizar ese crecimiento, ¿sí? Si ese niño no crece, ¿qué es lo primero que hacemos si es un niño con talla baja? ¿Qué es lo primero que se hace un niño que es chiquitito? Le pedimos dosificación de hormona del crecimiento y le pedimos que más la edad ósea, ¿no es cierto? Para ver si hay relación. Si no produce mucha hormona, pues vamos a empezar a aplicarle la hormona del crecimiento, y si tiene otros factores, pues se debe investigar, ¿no es cierto? El hipotiroidismo de la misma manera hace que disminuyan en talla y que ganen peso, ¿no es cierto? Entonces, cuando un niño no está creciendo, ambas hormonas tienen que ser demostradas que están en funcionamiento
funcionamiento normal. Caso contrario, pues si es que no hay funcionamiento, pues se hace el añadido de ese tratamiento hormonal, ¿no es cierto? Bueno, cuando estamos hablando ya de la maduración del organismo, estamos hablando de la edad pre y puberal, ¿no es cierto? Donde hemos dicho, ¿no? Que desde que nace el niño, que si bien está estructurada anatómicamente los genitales, pero no son funcionales. Y recién vamos a hablar de qué edad, 12, 13 años, donde va a empezar la producción, dependiendo si es varón o mujer, estrógenos y progesterona para que ese organismo sexual empiece a funcionar. Nuevamente estamos hablando del momento en que tienen para su funcionalidad. Bueno, ¿en qué parte de la historia clínica, cuando ustedes presenten a un paciente, no van a decir, es un niño de sexo masculino que tiene un mes de edad? No van a presentar de esa manera. Cuando presentan un paciente, ¿cómo se refiere a la presentación de un paciente? ¿Por edad y por sexo o por grupo etario? Por grupo etario. Es un recién nacido o es un neonatito de 7 días de vida de sexo masculino. Es un lactante menor de 9 meses con esta patología. Entonces, toda vez que ustedes tengan que presentar a un paciente cuando sean internos, tienen que manejar mucho lo que se llama designación de grupo etario. Y esto también se pone ¿dónde? ¿En qué parte de la historia clínica vamos a poner este grupo etario? En el examen físico, ¿no es cierto? En el examen físico decimos lactante menor, en bueno, regular, mal estado general, ya lo estamos tipificando y clasificando en ese grupo etario. Y dentro de la designación que vamos a manejar, decimos, cuando hablamos de recién nacido, aunque ustedes van a ver alguna literatura donde dicen, no, recién nacido todavía es hasta los 28 días, sí, efectivamente esa terminología todavía algunos autores manejan. Pero vamos, ¿qué es lo que nos dice? Un recién nacido es aquel que va a tener solamente las primeras 24 horas de vida. Una vez que ha pasado su primer día de vida, va a entrar a la etapa neonatal, es cuando tiene desde los 2 días hasta los 28 días, ¿no es cierto? Entonces hablamos del neonatito. Cuando hablamos del lactante menor, es aquel que ha dejado la edad neonatal a partir del mes hasta los 11 meses, 28 días. Un lactante mayor cuando ya ha cumplido sus 2 añitos, perdón, 1 año hasta cumplir antes de los 2 años, 1 año, 11 meses, ¿no es cierto? Y cuando es un preescolar, cuando tiene oportunidad de ingresar al prekinder, al kinder, ¿no es cierto? Entonces ahí hablamos desde los 2 hasta los 5 años. ¿Por qué hasta los 5 años? Porque el niño a los 6 años tiene que entrar a la escuela. Entonces ahí entra la designación del escolar hasta los 12 años. Y cuando ya hablamos de los 13 a 18 años, ya estamos hablando de un pre o un adolescente, ¿no es cierto? Cuando ya empezamos a ver las características de todo esto que hemos hablado, tenemos que investigarlo desde que el recién nacido nace hasta el lactante mayor, que es lo que a mí me corresponde. Después la edad escolar y adolescente, la doctora Maya tiene ese tema. ¿Ya? Entonces, cuando estamos hablando de un recién nacido, ¿qué es importante saber? Ustedes el día de mañana van a hacer la atención de los recién nacidos cuando estén en la sala de partos, cuando estén internos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver, es un recién nacido sano, decimos, ¿no es cierto? Ya sabemos que es una vez que se ha expulsado el producto, pero para llamarlo sano, tengo que tener ciertas condiciones. Un recién nacido sano es el que tiene una adecuada maduración, y hablamos de la valoración de la edad gestacional. Tiene que ser un niño que nace desde las 38 hasta las 41 semanas, aunque los ginecólogos hacen pequeñas variaciones, ¿no es cierto? Pero para nosotros los pediatras es 38 semanas hasta las 40 semanas, ha aumentado una semanita, 41 semanas, ¿sí? Cuando estamos hablando de la edad gestacional, solamente será la edad gestacional de maduro, o qué más tengo que garantizar como un diagnóstico principal que le vamos a dar cuando este niño nace, con peso y talla adecuada para la edad gestacional. Entonces, si es un niño maduro, tiene que tener la condición de decir, es un niño maduro, pero su peso y la talla es adecuado para esa edad. Entonces, la antropometría es importante que conozcamos que es lo normal. Una vez que ese niño ha nacido, ¿qué tenemos que ver? Que ese niño haya hecho una buena transición de la vida intrauterina a la vida extrauterina. Y hablamos de los cambios que se están haciendo. ¿Qué pasa en la vida intrauterina? Los dos sistemas que van a cambiar son sistemas circulatorios y sistemas respiratorios. En la vida intrauterina, ese niño recibe por la placenta, por el cordón, sangre oxigenada. Entonces es una circulación materno-fetal. Y si hablamos de respiración, como ya le pasa la sangre oxigenada, no necesita el niño respirar. Entonces los dos sistemas que tienen que cambiar una vez que el niño ha nacido son precisamente sistema respiratorio y sistema circulatorio, ¿no es cierto? Para adoptar propios sistemas.
Y finalmente, cuando ya hemos evaluado que sí ha hecho una buena transición, tengo obligación de hacer una valoración neuromuscular. Y la valoración neuromuscular me va a estar determinada por un estado de conciencia. Por ejemplo, si el niño está alerta, está somnoliento, está con un sueño profundo, está con llanto, ¿no es cierto? Pero algo que me va a evaluar realmente si es un niño maduro son la presencia de reflejos arcaicos. ¿Cuáles son los reflejos arcaicos? Vamos a hacer conocimiento previo. A ver, 5 reflejos arcaicos. A ver, Moro, que es importante. Babinski, que es importante. ¿No he escuchado? Succión, búsqueda y succión. ¿Qué más nos falta? Prehensión palmar, presión plantar y la marcha automática. Entonces, eso tenemos que saber porque en todos los recién nacidos tenemos que evaluar. Con esta condicionante vamos a poder decir recién, es un recién nacido sano. Entonces, el diagnóstico va con recién nacido sano, como segundo diagnóstico decimos con peso y talla adecuada para la edad gestacional, ¿cierto? Y obviamente calificamos de edad gestacional. Bueno, entonces hay 2 autores que nos marcan el camino, vamos a decir, para que nos digan si es un niño maduro, es un limítrofe o es un prematuro. ¿Sí? Les voy a variar un poquito en esto porque vamos a hacer la evaluación cefalocaudal. Usher, que dice, primero evalúen el cabello, ¿ya? Si ven a un niño que es un niño, y voy a hacer de lo maduro a lo prematuro, ¿ya? Si estamos hablando de un niño maduro, un recién nacido maduro, ¿cómo van a ver ese cabellito? Es un cabello grueso, tiene buena cantidad de cabello, es de fácil diferenciación, es maduro. Cuando ese niño es limítrofe, hablamos de las 36 a las 37 semanas, ese cabellito va a ser un poco delgado, va a unirse, va a ser muchas veces un poquito difícil de separarlos. Y en un prematurito muchas veces no tiene cabello, va a tener un cabello fino y va a ser un cabello que sí va a pegar mucho porque tenemos un unto sebáceo que está en la cabecita que no vamos a poder separar. Entonces el cabello me permite decir si es maduro o es prematuro, ¿sí? Luego bajamos al nódulo, al pabellón auricular. Usher, ¿qué evalúa en el pabellón auricular? La presencia de cartílago en el pabellón auricular. ¿Qué significa eso? Evalúa la plegabilidad. Entonces, en un recién nacido maduro, ¿qué es lo que hacemos? Agarramos el pabellón auricular, lo doblamos. Y como tiene buena cantidad de cartílago, vuelve inmediatamente. Entonces es un niño maduro. Si va a volver lentamente, es un limítrofe, 36, 37 semanas. Y un prematurito, cuanto más prematuro, obviamente, que sea el niño, va a quedar doblado. Lentamente va a volver. Entonces, me evalúa la plegabilidad, ¿sí? Luego me voy al nódulo mamario. El nódulo mamario, evaluamos un poquito el tamaño del nódulo mamario de la glándula, si es que quieren, donde vamos a ver si es un niño maduro, vamos a tener más de 1 centímetro. Si es un limítrofe, de 0,5 a 1 centímetro, y el prematurito va a tener de 0,5 o menos. A veces no se lo puede ni palpar si es muy prematurito, ¿sí? Luego, ¿qué le interesa a Usher? Le interesa la evaluación de genitales diferenciando entre el sexo masculino y el sexo femenino. Si hablamos del sexo femenino, normalmente si ven una recién nacida el genitalcito, porque en la consulta siempre tenemos que revisar si está escaldadito y si está todo normal. Entonces vamos a ver si es una niña madura, vamos a ver muy bien la protección de los labios mayores a los labios menores. O sea, se visualiza solamente labios mayores porque cubre totalmente. Esa es una niña madura. Cuando está la mitad viéndose los labios menores y la mitad está viéndose los labios mayores, una limítrofe. Cuando vemos más desarrollados los labios menores y solamente tengo esbozo de los labios mayores, es prematuro. Si hablamos de los varoncitos, un sexo masculino, ¿qué condiciones tiene que ser para ser maduro? Tiene que tener pigmentación, tiene que tener coloración, tiene que tener una caída, pendulación es lo que se llama, y si nosotros vamos a ver, ¿qué vamos a ver? Y verificar que los testículos estén en bolsas escrotales. Ese es un niño maduro. Si vamos a ver menos un escroto que no va a tener esa pendulación, va a tener pocas arrugas, va a tener poca coloración y a veces los testículos han o no han descendido, entonces hablamos de un limítrofe. En un prematurito vamos a ver el genital rosadito, va a ser el testículo casi liso, no va a haber presencia de los testículos, entonces ahí ya va a estar hablando de prematuras, ¿cierto? Y finalmente me voy a las plantitas de los pies. Si decimos que es un niño maduro, van a ver, ven la plantita, toda la planta de pie está lleno de plieguecitos, niño maduro.
Cuando tiene la mitad pliegue cerca a los deditos es un limítrofe. Cuando tiene la parte anterior solamente debajito de los dedos, decimos que es un prematuro. Entonces ahí nos considera y nos permite, pero Usher, que nos dice, solamente les permite diferenciar si es maduro, si es limítrofe, si es prematuro. En ningún momento me dice el número de semanas, por ejemplo, ¿no es cierto? A diferencia de otro autor, que es el que sí me permite determinar el número de semanas, como lo que los niños están haciendo, ahí hablamos, a Usher no, o a Capurro no le interesa el cabello. Directamente nos vamos al pabellón auricular, pero tampoco le interesa la presencia general de cartílago, le interesa la curvatura. Entonces, si estamos hablando de un niño maduro, va a tener una curvatura bien marcada. Cuanto menos madura sea, va a tener una curvatura superior, menos curvatura, y aquí no va a tener ninguna curvatura, ¿no es cierto? Pero, ¿qué me dice Capurro? Me dice la valoración, tienen que sumar 0, 8, 16 y 24, ¿no es cierto? Me da números para sumar. Cuando estamos hablando de la glándula mamaria, Capurro diferencia la glándula mamaria del pezón. Entonces, aquí va a evaluar el tamaño de la glándula mamaria y vamos a hablar de 10 milímetros, de 5 a 10, 5 y no palpable cuando hablamos de la glándula mamaria. El pezoncito es un niño maduro. En el pezón vamos a ver que tiene 7.5 milímetros, que tiene la areola bien pigmentada y tiene unos pequeños corpúsculos, o sea, delimita bien la presencia del pezón. En el limítrofe vamos a tener, no, este es en 37 semanas, va a ser menos pigmentado, la dimensión va a disminuir. Aquí hablamos de que va a ser menos de 7.5 y no se va a ver la areola y aquí no se percibe siquiera en el prematuro. Cuando consideramos la textura de piel, si ustedes ven a un niño maduro, ¿qué es lo que les llama la atención? Que es una piel rugosa, es una piel incluso descamativa, ¿no es cierto? Y nos preguntamos, ¿y por qué le está descamando todo? Ese es un signo de madurez. Cuando es un niño que tiene 37 semanas, vamos a decir, tiene un poquito de rugosidad, tiene una piel gruesita, pero es menos gruesa. Cuando hablamos de unas 36 semanas es menos gruesa, cuando hablamos de 35 semanas ya tenemos una piel fina, y cuando es menos de 34 semanas hablamos de muy fina. ¿Cómo vamos a diferenciar si es una piel fina o es una piel muy fina o gelatinosa? Eso se evalúa con la presencia de los vasos sanguíneos a través de la piel. Entonces, si nosotros vamos a evaluar en el abdomen, por ejemplo, vamos a ver transparencia en todos los vasos en el prematuro. En cambio, en el niño maduro no vamos a ver esa presencia de vasos, ¿sí? Y finalmente aquí nos va a dar la imagen. Si se fijan acá, madurito tiene toda la planta del pie, ¿no es cierto? En el limítrofe, voy a decir, tiene los 2 tercios superiores, aquí tiene la mitad de la plantita, aquí tiene el tercio superior solamente, y aquí no tiene nada. Entonces, solamente viendo la planta del pie, yo voy a decir si es maduro o es prematuro. Para eso nos da un número en cada una de las evaluaciones. Ahorita no necesito que se memoricen todas las cifras. ¿Por qué? Porque todos los hospitales que tienen maternidad, ahí tienen pegado el método de Capurro, ya para que ustedes puedan hacer evaluación, pero tienen que hacer la sumatoria. Entonces ahí decimos 8, 10, 15, entonces vamos sumando para que un total de sumas se vaya a sumar a una constante que es 204. Y eso dividimos entre 7, que nos da el número de semanas de edad gestacional con la que ese niño nació. Entonces es diferente Usher y Capurro. ¿Quién es más preciso? De hecho es Capurro, ¿cierto? Bueno. Hemos hablado de los reflejos arcaicos. ¿Qué significa la presencia de reflejos arcaicos del bebé? Madurez neurológica. Y estamos hablando, ¿cuál es el reflejo más desarrollado que tiene un recién nacido? Búsqueda y succión, porque eso tiene que garantizarle la alimentación. Entonces, basta que le pongamos un dedito, por ejemplo, cerca de la boca, parece que estuviera buscando el dedo. O sea, la búsqueda es muy, muy importante porque para el agarre eso le va a servir. Y luego cuando ya ha logrado agarrar va a succionar, ¿no es cierto? Hemos dicho que la prensión palmar y plantar es importante, entonces si el niño está con la palmita abierta, solamente ponerle el dedito o algo, inmediatamente el niño por reflejo va a presionar, hablamos de reflejo de palmar positiva, y si ustedes apretan debajo de los deditos, el niño va a encoger los deditos. Vamos a friccionarle la parte lateral del piecito, ¿qué va a hacer? Extiende los deditos, ¿no es cierto? Hablamos de un reflejo de Babinski positivo y finalmente hablamos del reflejo de Moro, que todos ustedes ya han debido ver, que cuando estiramos los bracitos a un recién nacido, el niño tiene lo que se llama el abrazo espontáneo, ¿no es cierto? El niño agarra, mantiene sus bracitos y lentamente va manejando las manitas, ¿no? Hablamos del reflejo de Moro y finalmente hablamos de la marcha automática. Entonces, si se lo agarra un recién nacido o un neonatito en los primeros días, principalmente de la cintura, y se le hace tocar la planta del pie con una superficie, el niño hace esto.
Por eso se le ha puesto el reflejo de la marcha automática. Entonces, todos estos reflejos me está diciendo niño neurológicamente maduro. Al mismo tiempo que tengo que evaluar postura, ¿no es cierto? Que ese niño, si está en decúbito dorsal, va a tener un movimiento activo, también podemos ponerlo en esta posición, ¿no es cierto? Esta postura va a depender del tono muscular, evaluar obligadamente los reflejos arcaicos, pero al mismo tiempo, cuando un niño llora, los padres se preocupan, está llorando mucho, está enfermito, ¿no es cierto? Es una parte de su desarrollo neurológico. Cuando hablamos de un sueño profundo, el niño que lo sacudimos y no quiere despertar, es un estado neurológico, pero en algún momento ese niño puede empezar a dormir, pero no los va a cerrar siquiera los ojitos, si alguna vez han visto. Y parece que los ojitos se estuvieran moviendo como si estuviera viendo, ¿no es cierto? Es parte de la evaluación del estado neurológico de un niño. Y al mismo tiempo decimos, ya, si hemos evaluado todo lo que es funcionalidad y desarrollo del niño, tengo que tener condiciones de diagnóstico si el peso y la talla está adecuado. Entonces ahí hablamos del diagnóstico que está peso y talla adecuado. ¿Cuándo vamos a poner ese diagnóstico? Cuando ese niño tenga de 2.500 a 3.500. Ese es el peso adecuado para un niño maduro. Si ese niño va a tener de 3.600 a 3.900, ya, riesgo, ¿no es cierto? Es un niño grande para edad gestacional. Si tiene 4 kilos, es un niño macrosómico. Y al hablar de macrosomía, ya automáticamente estamos entrando en rango patológico. ¿Qué niños tienen riesgo de desarrollar macrosomía? Una muy diabética. El hijo de madre diabética, muy bien. ¿Qué otra condición? El hipotiroideo, ¿no es cierto? También va a ser un macrosómico. Luego hablamos de la talla. Se sabe que ese niño va a nacer con una talla promedio de 50 centímetros, puede ser más 2 menos 2 centímetros. Pero si es un niño que está midiendo 43, 45, ya pues es talla baja, ¿no es cierto? O talla grande si es más de 53 o 54 centímetros. Cuando estamos considerando el perímetro cefálico, sabemos que el perímetro normal es 35 centímetros más 2 menos 2. Si ese niño está con edad gestacional madura, 39 semanas, y está con un perímetro cefálico de 32, ¿qué vamos a decir? ¿Qué tiene ese niño? Es una microcefalia. Y si ese niño es maduro, pero está con más 2 centímetros, vamos a poner 35, 36, 37, si está 38, 39 de perímetro cefálico, ¿qué decimos? Macrocefalia. Macrocefalia, cuidado, investiguen hidrocefalia, investiguen patologías neurológicas, ¿no es cierto? Entonces, por eso, esto nos dice si es normal o entra en algún momento dentro del rango patológico. Si ese recién nacido tiene que tener todos esos cambios, también vamos a hablar de la funcionalidad, lo que se considera fisiológico, que es muchas veces motivo de consulta en la consulta pediátrica. Por ejemplo, si estamos hablando de la frecuencia cardíaca, ¿cuál es la frecuencia normal de un preescolar escolar? ¿Hasta qué frecuencia cardíaca tienen ustedes? ¿O preescolar tiene similitud con ustedes? ¿Cuánto es su frecuencia cardíaca? 60, 70 hasta 80, ¿no es cierto? Pero si ese niño va a estar con 140 o ustedes están con 140, ¿están taquicárdicos o no? Están, ¿no es cierto? Pero el problema, como los recién nacidos y el neonatito está en etapa de adaptación, va a tener una frecuencia cardíaca más bien elevada. Se dice que lo normal va a ser de 120 a 140 latidos. Y si está con 100, ya consideramos bradicardia, ¿no es cierto? Si está con más de 160, ya consideramos taquicardia. Entonces, son variables que debemos considerar en el recién nacido. Frecuencia respiratoria, normalmente en un niño podemos considerar de 20 a 25, ¿no es cierto? Pero este recién nacido puede tener hasta 50 respiraciones minuto como componente fisiológico. Una vez que hemos garantizado los signos vitales que son importantes en todo recién nacido, tenemos que ver que ese niño tenga una buena adaptación para su alimentación. Por eso ahí decimos, no, tiene que satisfacer sus necesidades nutricionales. ¿A través de qué va a desarrollar cumplir esas necesidades nutricionales? A través de los dos reflejos que están muy desarrollados, búsqueda, succión y deglución, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces tiene que lactar un recién nacido y un neonatito en la primera semana, segunda semana? Llamamos a libre demanda, pero ¿cuántas lactancias tiene que tener para garantizar esa libre demanda? También decimos, no cada 2 o cada 3 horas, pero mínimamente ¿cuántas veces tiene que lactar ese niño? De 8 a 10 veces, por lo menos en 24 horas. Y así como decimos que tenemos un promedio de lactancia, tenemos que también preguntar, un niño en otros grupos etarios va a ir al baño a hacer su deposición 1 a 2 veces al día, ¿no es cierto?
¿Cuántas veces tiene opción hacer como deposición el recién nacido? 3 así. Estamos hablando incluso hasta 6, 7 veces, y ese es motivo de consulta cada vez que mamá hace deposición y le tengo que cambiar el pañal. ¿Por qué hay esa relación de lactancia versus deposición con el recién nacido? ¿Por qué hay eso? Mama y hace deposición. Porque el recogido es menor del trato. Sí, pero hay un reflejito. ¿Qué reflejo es el que interviene para decir mamo y hago deposición, en otras palabras? Reflejo gastropólico, ¿no es cierto? Entonces, por esa presencia del reflejo, ese niño va a hacer más veces frecuencia, que muchas veces la mamá se preocupa, está con diarrea porque está haciendo 5 o 6 veces, ¿no es cierto? Sin embargo, es parte de la adaptación fisiológica. Y al mismo tiempo, ¿cuál es el contenido intestinal cuando ese niño está en la vida intrauterina y ha salido a la vida exuterina? Es meconio. No se olviden que un niño, cuando, como el contenido del intestino en la vida intrauterina es ya meconio, cuando el niño está en sufrimiento fetal, ¿qué libera? Meconio, y hablamos de sufrimiento fetal dentro de la vida intrauterina. Si ese niño no ha tenido ese problema y no ha vaciado en la vida intrauterina, va a nacer el niño y va a eliminar precisamente el meconio. Tiene tiempo hasta 2 días de liberar todo el intestino. Por eso se dice que las deposiciones meconiales van a durar hasta 48 horas. Después, el tercer día van a tener una etapa de transición para ya después del 4.º día ya tener deposiciones normales color amarillo, pero con la frecuencia que estamos mencionando. Si decimos que todo esto es fisiológico porque está adaptándose, también hablaremos del sistema hemático. ¿Qué características tiene el sistema hemático de un recién nacido? La primera característica es que es un niño hemoconcentrado. ¿A qué nos referimos? Mucho eritrocito y mucho glóbulo blanco, ¿no es cierto? Entonces, si estamos hablando de los glóbulos rojos, ¿qué condición además tiene el recién nacido como propia de ese grupo etario? Que el eritrocito vive poco tiempo. ¿Cuánto viven los eritrocitos de ustedes? 60, 120 días. Hasta 120 días, ¿no es cierto? En el niño vive de 180 días. Por eso es que se dice que el envejecimiento de los eritrocitos del niño es muy rápido. Por eso se le va a dar la condición de hemólisis. Y por esa condición de hemoconcentración y hemólisis, no estoy hablando de rango patológico todavía, entonces tienen como parte fisiológica el desarrollo de la ictericia, porque el cambio que va a tener ese grupo M va a ser bilirrubina indirecta y me va a dar una ictericia. Y consideramos una ictericia fisiológica, a no ser que produzca mucha bilirrubina, y ahí entramos en el componente patológico, ¿no es cierto? Entonces, ¿eso por qué? Por esa vida corta y la hemoconcentración que tiene el niño. Y si estamos hablando de los, y también hay hemoglobina elevada, ¿no es cierto? Hablamos de 19, o sea, tenemos altas concentraciones. Y si estamos hablando de los glóbulos blancos, ¿cuánto normalmente consideran como parámetro normal los glóbulos blancos? En ustedes, sin infección. De 5 a 10.000. ¿Qué pasa si ustedes ven un hemograma y no saben que es un hemoconcentrado, que les determine un incremento de 18.000 glóbulos blancos? ¿Qué dirían ustedes? Está en sepsis, van a decir, ¿no es cierto? Y ese es fisiológico en el recién nacido. Puede aumentar hasta 20.000 glóbulos blancos por la hemoconcentración que se tiene en ese grupo etario. Entonces, el número de aumento de glóbulos blancos puede ser fisiológico en los niños como parte de su desarrollo, ¿sí? Cuando estamos hablando de algo que también es motivo de consulta, es que la mamá en el consultorio va a venir y dice, está eliminando mi niño una secreción amarillenta, hasta gotas de sangre revista. El riesgo es una leucorrea de la recién nacido por el traspaso hormonal que la mamá va a tener. Entonces, muchas niñas van a tener ese componente fisiológico de producir secreción amarillenta a nivel del genital, e incluso gotitas de sangre que están relacionados, y se le va a dar el nombre de una pseudomenstruación por el componente traspaso hormonal, ¿sí? Al mismo tiempo, si esa niña está con una leucorrea, váyanse a la glándula mamaria, van a ver que está con mayor volumen, aprieten un poquito y ¿qué va a salir? Leche. Entonces, esa recién nacida puede tener producción de leche, lo que se llama la leche de bruja. Entonces, a la mamá hay que enseñarle que ese es un componente fisiológico que normalmente va a desaparecer en 7 a 10 días. ¿Ya? Entonces, por eso decir, los signos de transferencia hormonal son la leucorrea, son la pseudomenstruación y la leche de brujas, que se la llama por la producción de leche. Bueno. Ahora valoraremos pues lo que es la motricidad de ese niño, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué motricidad le caracteriza a un recién nacido? ¿Será que el recién nacido dice, quiero levantar mi mano, quiero levantar mi pie? Son movimientos activos involuntarios, simplemente por tono muscular el niño se va moviendo, ¿no es cierto? Entonces, es su característica. Y si hablamos del componente social,
él relaciona con la voz de la madre cuando estaba en la vida intrauterina. Entonces, responde a la voz de mujer. Entonces, si ustedes van a ver a un recién nacido y una mujer le va a hablar, el niño abre los ojitos, ¿ya? Abre por ese contacto y la respuesta a la voz, y al mismo tiempo capta la característica del rostro como componente social. Y al mismo tiempo, algunas mamás dicen, ¿y mi hijito será que eso, o sea, será que escucha? Porque muchos conceptos culturales dicen, no ve cuando nace, no oye cuando nace, dicen, ¿no es cierto? Todos sus sentidos están desarrollados, no con el perfeccionamiento de una visión adecuada, pero ese niño va a diferenciar lo que es luz, lo que es oscuridad, va a diferenciar lo que es un sonido fuerte y un sonido leve. Por eso se recomienda que los niños siempre lo hagan dormir, por ejemplo, con una música cerca, para que si alguien hace un ruido fuerte, el niño llora y se asusta, ¿no es cierto? Entonces, por eso se dice que hay que también manejar ese componente de audición. Bueno, todo eso es la característica de un recién nacido. Cuando estamos hablando del otro grupo etario que se llama lactante, ¿no es cierto? Menor y mayor, vamos a juntarlos a los dos lactantitos. ¿Qué es lo que tenemos que evaluar en el lactante en general? Tengo que ver la motricidad gruesa, la motricidad fina, la audición, el lenguaje y el componente social. Cada edad tiene características diferentes. ¿Y cuándo marca su independencia un niño? A los 2 años, cuando tiene condición de subir gradas, jugar con pelota, manejando el hemicuerpo, ¿no es cierto? Entonces, ahí hablamos, si hablamos de cada uno de ellos, decimos, hablamos de motricidad gruesa. Cuando hablamos de motricidad, decimos maduración muscular. ¿Cuál es el sentido de maduración muscular que tiene todo niño? ¿Qué sentido tiene la maduración? Céfalo-caudal, ¿no es cierto? Entonces ahí decimos que si bien el recién nacido simplemente tiene movimientos activos no voluntarios, va a empezar a marcar ya esa maduración en sentido céfalo-caudal hasta los 3 meses, donde ese niño va a tener que madurar los músculos cervicales. Por lo tanto, vamos a determinar el sostén cefálico. ¿Cómo se evalúa el sostén cefálico? Si nosotros lo agarramos a un niño de los 2 manitos y lo queremos hacer sentar, el niño va a responder sosteniendo la cabecita. Luego lo ponemos en decúbito ventral con las manitos. ¿Fijas? ¿Qué es lo que el niño hace? Sostiene la cabeza. Entonces, es evaluación obligatoria cuando ese niño tiene 3 meses. Cuando el niño va a llegar a la consulta a los 6 meses, ¿qué tenemos que ver? Lo vamos a hacer sentar ese niño. ¿Y cómo vamos a evaluar la espaldita? Es una espalda recta, si está maduro. Y si lo queremos hacer sentar ese niño de 3-4 meses, es una curvatura en la espalda, ¿no es cierto? Entonces, evaluamos eso y le preguntamos a la mamá si ya se está sentando, porque es parte de su desarrollo a los 6 meses que se siente solo. Cuando consideramos a los 9 meses, entonces hay 6 meses, es decir, a los 9 meses, movimientos voluntarios, mueve sus manitos y sus piecitos, ¿y qué hace? Empieza a gatear, ¿no es cierto? Para finalmente, o algunos niños incluso al añito ya caminan, ¿no es cierto? Cuando ven a un niño, cuando tiene un añito, ¿qué es lo que el niño hace? Gatea. Aunque hay niños que no son gateadores. ¿Qué riesgo tenemos con los niños no gateadores? Pobre cara, porque si estamos hablando del gateador, que si se cae, inmediatamente pone sus manos, protege su rostro. En cambio, el niño que no es gateador se entampilla por la cara donde se está cayendo. Entonces, eso es importante, que muchas veces le enseñamos a los niños la caída, ¿sí? Cuando tenemos un año, ¿qué es lo que el niño hace normalmente cuando está en la casa? Va a buscar lugares de superficie para agarrarse y empezar a pararse. Usa las sillas, usa la cama, ¿no es cierto? Porque ya tiene condición de equilibrio. Muchos niños tienen desarrollo un poquito más adelantado, más precoces, vamos a decir, ya donde pueden caminar solos. Pero ¿cuándo marca la diferencia? Si una mamá al año le dice, no está caminando, señora, tenga paciencia, hace el año y medio. Porque al año y medio es el marcador de independencia, donde ese niño tiene que caminar solo ya sin apoyo, hasta llegar a los 2 añitos. En los 2 añitos, ¿qué es lo que hace? Maneja el hemicuerpo. Si está pateando un niño con una pelota, no va a patear con los 2 pies, ¿no es cierto? Entonces, uno fija su cuerpito y el otro tiene opción a patear. Lo mismo ocurre con las escaleras. Entonces, hablamos de control total a los 2 añitos. Si estamos hablando de la motricidad fina, ¿qué significa? Que este niño ya tenga ciertas valoraciones, si usted quiere. Todavía lo vamos a considerar a los 3 meses un niño maduro. ¿Qué es lo que tiene todavía bien desarrollado hasta los 3 meses? El reflejo de búsqueda, por lo tanto. Pero también ya hay reflejo de precio. ¿Será que a los 3 meses ese niño, si le doy un juguete, va a agarrar? No.
Si la manito está así, él va a agarrar cuando le pongamos en la palma de la mano. Por eso utilizamos las famosas sonajeras, ¿no es cierto? Y esa sonajera, cuando está moviendo apenas su manito, ¿dónde llega a la boca? Y empieza a chupar, porque el reflejo de desarrollo bucal está muy desarrollado. Entonces, por eso todo se está llevando a la boca, dice la mamá, ¿no es cierto? Cuando hablamos de los 6 meses, ese niño ya se está sentando solo. Tiene el agarre voluntario en las manitos. Entonces, si les ponemos juguetes alrededor, ese niño ya va a tener condición de juego. Y cuando consideramos los 9 meses, ese niño ya no le interesa el agarre grueso. Hablamos del pinzamiento de los dedos, entonces solamente va a indicar esto, el índice y el pulgar. Entonces, denle a un niño cuando tenga 9 meses una superficie más angosta, una botella con un espacio un poquito más grande, y unas pelotitas o algo chiquito. ¿Qué es lo que el niño hace? Por ese pinzamiento, agarra y mete, agarra y mete, ¿no es cierto? Esa es su característica. Finalmente, cuando el niño, decimos, tiene 1 año, es el niño que hace su santa voluntad. Para los padres lo que hay que orientar es decir, hasta el año de edad ese niño tiene que aprender a comer todo. Tiene que aprender a responder a disposiciones superiores. Pero ¿qué es lo que los papás dicen? Ay, es chiquitito, pues no tenemos que enseñar, es muy guauita, después le voy a enseñar. Pero el marcador del niño es hasta el año de edad, porque el niño hasta el año de edad hace lo que quiere. Porque si decimos que le gusta un juguete, ¿no es cierto? Y él, como ya puede moverse, ocúltenle el juguete y él está viendo dónde están ocultando. Va a ir y va a buscar dónde le están ocultando. Entonces busca juguetes escondidos. Cuando tiene 18 meses, estamos hablando del componente superficie, ¿no es cierto? Empieza a hacer cubos de 3, 4 cubos, uno encima de otro. ¿Y qué pasa a los 2 años? Y alguna vez si alguien ha tenido, si tienen aquí hijitos, es el desarrollo de la mano, pero no agarrar objetos, juguetes, agarrar el lápiz, el bolígrafo. Entonces empiezan a agarrar y no hacen puntitos, rayitas, agarran círculos, ¿no es cierto? Entonces ahí pintan todas las paredes, pintan todo lo que quieren. Entonces ahí es donde interviene la madre, porque a los 2 años ya tiene condición de ir a una guardería, un prekinder, porque ya tiene el desarrollo del agarre de las manitos, y hay que enseñarle pues que no puede rayar en las paredes, y hay que enseñarle que tiene que rayar en un cuaderno, ¿no es cierto? Ahí también interviene la educación, porque si el niño que hace lo que quiere, pues ahí tenemos todo el comportamiento que no hemos logrado corregir. Cuando hablamos de la audición y el lenguaje, hemos dicho la audición está muy desarrollada en el niño, pero cuando hablamos del lenguaje, el niño aprende a hablar cuando escucha, ¿no es cierto? Por eso relacionamos la audición con el lenguaje. Si una mamá me va a venir a decir al año y medio no sabe hablar, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Si hay esa relación audición y lenguaje. Medir la audición, porque puede ser un niño sordo en que no está pudiendo hablar porque no está escuchando nada. Entonces, todo niño que no tiene habla adecuada, entonces hay que hacer medir la audición por esa relación que existe, ¿sí? Cuando consideramos los 3 meses, ese niño ya tiene condición de emitir sonidos guturales. Emite cualquier sonido que no le entendemos, pero él ya le hablamos y él nos responde con cierto sonido, ¿no es cierto? Cuando tiene 6 meses, ese niño ya tiene condición de sentarse, tiene condición de jugar. Si alguien le hace una palmada a un niño, le hace alguna monería, ¿qué hace el niño? Empieza a reír a carcajadas porque ya tiene ese contacto social. Cuando hablamos de los 9 meses, ahí entra la disputa del papá y la mamá, ¿no? O dice ma o dice pa. ¿Por qué dice primero ma o por qué dice pa? ¿Por qué cree? Por la afinidad que el niño va a identificar. Si tiene mayor identificación con el papá, va a decir pa. Si tiene mayor identificación con la mamá, va a decir ma. Entonces, eso es ya decisión del niño por la afinidad de su entorno que tiene. Y finalmente, cuando tenemos 12 meses, hemos dicho que el niño de 1 año hace su santa voluntad. Ofrézcanle un juguete que no le gusta. ¿Qué va a hacer? No les va a decir no, con su cabecita va a decir no quiero. ¿No es cierto? Porque ya sabe lo que quiere. Por eso digo, el año marca muy bien el desarrollo de ese niño. Cuando ya consideramos los 18 meses, ya puede pedir pan, puede pedir leche, porque ya combina 2 palabras. Y cuando hablamos de los 2 años, ese niño ya puede entablar una conversación con cualquier persona, porque ya une 2 o 3 palabras. Entonces ya tiene un comportamiento social en relación al entorno donde él está. Cuando hablamos del componente social específicamente, decimos, ¿no? A los 3 meses a un niño van a evaluarlo y le van a hacer una caricia en la mejilla. ¿Qué es lo que el niño hace? Nos sonríe, ¿no es cierto? Ahí me está sonriendo, no es porque le caemos bien que nos está sonriendo, es simplemente un reflejo, ¿no es cierto? Entonces, pero el niño ya responde con esa sonrisa.
Cuando consideramos 6 meses, como ya tiene condición de agarre voluntario y juego, entonces ya acepta cualquier juguete, no necesita seleccionar. A los 9 meses, hemos dicho, ya identifica al papá, a la mamá, ya identifica a los hermanos, ya conoce su núcleo familiar. Cuando hacemos una consulta, si es que no está durmiendo ese niño, puede hacerse examinar hasta los 6-7 meses sin ningún problema en una camilla. Pero háganlo echar en una camilla a un niño de 9 meses. Y nosotros como médicos ya vemos y él nos reconoce y nos identifica. ¿Por qué? No porque lo vamos a tratar bien, lo identifica al médico por el pinchazo, por la vacuna, por el dolor que ha tenido. Entonces ahí empieza el llanto del niño de rechazo cuando le vamos a hacer la consulta. Y conoce a su mamá, conoce todo su entorno, pero él no se identifica como ser humano. Entonces si ustedes agarran y de repente lo ponen frente a un espejo y le hacen una presión, o sea que se enfrente a ese niño, él va a empezar a llorar porque él no se conoce como persona, pero sí conoce a todo su entorno. Y finalmente, cuando estamos hablando de 18 meses, las mamás son las culpables de que ese niño vaya al retraso. ¿Hasta qué edad ven ustedes niños con pañal? Estamos en el kinder, estamos en las guarderías, ¿no es cierto? Niños de 2 o 3 años siguen con pañal. ¿Por qué? Si ese niño tiene condición al año y medio ya de decir una palabra, tiene que avisar y ahí se utiliza el estímulo positivo, ¿no es cierto? Se le quita el pañal y se le dice, no, si tú vas a avisarme, te voy a dar esto, un estímulo positivo. Entonces el niño aprende a avisar sus necesidades fisiológicas. Pero como es bien cómodo el pañal y siguen los 2 años, 3 años, entonces hablamos de un retraso en algún momento, ¿no es cierto? Y cuando estamos hablando de los 24 meses, ese niño se identifica como ser humano con todas sus características. Y a veces la mamá muestra eso, no, a ver, muéstrame dónde están tus ojitos, dónde está tu naricita, dónde están tus cabellitos, ¿no es cierto? Porque él ya sabe todas sus partes corporales, por eso se dice que se identifica ya como ser humano a los 2 añitos. ¿Cuál es la prioridad que nosotros tenemos que orientar a los padres? Será hasta los 5 años, que son importantes, los 5 años son importantes, pero ¿cuál es la edad más importante? Desde que nace hasta sus 2 años, porque a sus 2 años marca su independencia. Por eso hay un programa de vida que se dice de los 1000 días. Y los 1000 días es desde que ese niño nació hasta cumplir sus 2 años. Entonces los padres tienen que saber que tienen que hacer ese seguimiento hasta lograr su independencia. Y muchas veces que tenemos que condicionar, también se está estimulando, se dice, ¿no?, que hay que hacer una estimulación precoz para que ese niño potencialice su desarrollo, ¿no es cierto? Entonces ahí interviene mucho la estimulación precoz para que ese niño tenga mejor coeficiente intelectual con ciertas prácticas que los psicólogos principalmente hacen. Bueno, condiciones de desarrollo. Ahora nos vamos al crecimiento, ¿no es cierto? El crecimiento hemos dicho que es tamaño, es medir, es antropometría. Entonces, ahí nos dan artefactos diversos para que nosotros condicionemos y utilicemos para la consulta correspondiente. Entonces, me van a dar una balanza para un recién nacido neonatito, pero también me van a dar una balanza pediátrica y también me van a dar una balanza para el niño grande, ¿no es cierto? Entonces, depende del equipamiento que dispongamos para hacer la medición de la antropometría. Y al mismo tiempo que tenemos que considerar, ¿cuándo considero normal? Me dicen, ¿no? Algunos autores dicen, hay que calcular el peso en base a la edad del niño. Estamos hablando del primer año. ¿Qué dice, no? El primer trimestre, los primeros 3 meses, va a ganar 25 gramos. Ya me está diciendo alta ganancia de peso. El segundo trimestre solamente va a ganar 20. El tercer trimestre va a ganar solamente 15. El cuarto trimestre va a ganar 10. ¿Qué me está diciendo? Que cuanto más pequeño ese niño, tiene mayor ganancia de peso y también hablamos de ganancia de talla. El promedio dice, al segundo año solamente va a ganar 200 gramos, ¿no es cierto? Entonces hablamos de menos ganancia de peso, pero ya nos dicen, no nos dan parámetros ya promedio, nos dice, toda vez que un niño tenga 5 meses, tiene que duplicar el peso de nacimiento. Toda vez que el niño tenga 1 añito, tiene que triplicar el peso de nacimiento, y cuando tenga 2 añitos, tiene que cuadriplicar el peso de nacimiento. Qué flojera, ¿no? O sea, si tiene 9 meses, a ver, voy a calcular por día cuánto tiene que ver por mes, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que se determina? Que si bien como conocimiento tenemos que saber cuál es la ganancia de peso, hay autores que nos dicen, es mejor utilizar fórmulas, y ahí hablamos de Gómez, ¿no es cierto?, que va a diagnosticar el peso ideal del niño y nos va a relacionar con el peso actual, y para eso nos da las fórmulas, y nos dice, todo niño que tenga 1 a 11 meses tiene que calcularse la edad en meses, por 0,5 que es la constante, más 4 si es niña y 4,5 si es varón. Entonces es más fácil someter ese peso de ese niño con la edad
al cálculo, ¿no es cierto? Con una forma a calcular 25 el primer trimestre, 20 el segundo, 15 el tercero, ya. Cuando tiene un niño 1 a 5 años, dice edad en años, pero ya me cambia la constante por 2, más 8 si es niña y 8.5 si es varón, diferencia medio kilo por sexo masculino. Y finalmente cuando ese niño tenga de 6 a 10 años, dice edad en años, pero me cambia la constante de 3 y le sumamos 3 en niñas y 3.5 si es varón. Este es el peso ideal. No vamos a ir al cálculo de peso de deficiencia porque es clase esa de nutrición, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de crecimiento de talla, ¿qué decimos? ¿Con cuánto nace ese niño? Promedio. 50 más 2 menos 2, ¿no es cierto? Entonces ahí también me dice, si el primer trimestre ese niño tiene que ganar 3 centímetros por mes, tengo que calcular. Si ese niño del segundo trimestre va a tener que ganar 2 centímetros por mes. Y si hablamos del tercer a cuarto trimestre, va a ganar 1,5 centímetros, ¿no es cierto? Nuevamente, ¿no es cierto? Me da la pauta el conocimiento, pero es más complicado ir sumando, ¿no es cierto? Estos datos. Pero me dice, cuando tengo 1 año, ese niño tiene que tener 75 centímetros como promedio de talla ideal. Cuando tenga 2 añitos, ya son 85. Y cuando tiene 3 añitos tiene que duplicar su peso, su talla de nacimiento, que es 100 centímetros, ¿no es cierto? Entonces, si puedo hacer esto, puedo hacerlo, ¿no es cierto? Pero otro autor me dice, hay que ayudar para el cálculo de la talla, nuevamente hablamos de la talla ideal, y decimos, ¿no? Si este niño tiene menos de 2 años, estoy hablando desde 1 mes hasta los 2 años, pero cálculo en meses. Si por ejemplo ese niño tiene 1 año y 2 meses, serán 12 más 2, 14 meses, ¿no es cierto? Entonces, todo niño antes de los 2 años tiene que calcularse el número de meses que tiene, ¿sí? Y acuérdense del 254. Dice, edad en meses por 2 más 54. Entonces, en el menor de 2 años, nuestra fórmula va a ser en base a 254. Cuando es un niño que tiene más de 2 años, estamos hablando hasta los 12 años, ahí ya me dice, acuérdense del 580. ¿Por qué? Porque es la edad en años multiplicado por el 5 más el 80. Entonces, para que memoricemos mejor, es 254, 580. Entonces, menor de 2 años y mayor de 2 años hasta los 12 años. Entonces, que si bien tenemos cifras para hacer cálculos, si queremos hacerlo, vamos a hacer, o algunos autores nos facilitan con fórmulas ya establecidas en base a la edad. Perímetro cefálico. Ahí la OMS nos da tablas de crecimiento de perímetro cefálico, pero muchas veces no las disponemos, ¿no es cierto? En esto sí tenemos que hacer el cálculo y decimos, ¿no? Si el promedio de niño, ¿cuánto es el promedio de nacimiento del perímetro cefálico del niño o niña? Hablamos de 35 centímetros, nuevamente hablamos de más 2 menos 2. Si es menos 2, ya estoy hablando de 32 micro. Si es más de 37 macro cefalia, ¿no es cierto? Entonces, esto es importante considerar. Y al mismo tiempo decimos, el cerebro, cuanto más chiquito es el niño, va a crecer más. Entonces va a crecer, el primer semestre va a ganar 1.5 centímetros por mes y el segundo semestre solamente va a ganar 0.5. Nuevamente la proporción de cuanto más pequeño es el niño, tiene mayor ganancia. Y también me da el promedio, ¿no es cierto? Cuando tenga 1 añito va a tener 47 centímetros, cuando tenga 2 añitos va a tener 49 centímetros, ¿sí? Esto sí tenemos que hacer el cálculo correspondiente. Bueno, hablamos de la dentición. ¿Qué es importante considerar en la dentición? ¿Cuándo empiezan a erupcionar los dientecitos? Tenemos un promedio, ¿no es cierto? Hablamos desde los 7 a 8 meses. Pero hay niños que nacen con dientes, son dientes supernumerarios, que eso van a erupcionar y después van a salir los dientes de leche real, ¿no es cierto? Pero tenemos tiempo hasta los 8 meses para decir que nos salgan los primeros incisivos centrales, tanto superiores como inferiores. Después ya nos dan tiempo, 2 mesecitos, nos dice, para que salgan los incisivos laterales. Luego nos dan otros 2 meses para los primeros molares. Para los caninos ya nos dan 6 meses a los 18 meses y los segundos molares a los 2 años, ¿cierto? Aquí nos dan el tiempo. ¿Cuál es el problema que tenemos en la dentición en los niños? Y también es problema cultural. El chupete. En el Brasil le dicen mucho chupete. Todos los niños, hasta grandes, usan chupete, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Y cuántos de ustedes han visto de niños que ya están en la edad vamos a hablar cuando más se cuidan los dientecitos, hablamos de los 11, 12 añitos, donde los dientes salen como pueden, ¿no es cierto? ¿Y qué hacen? Ensanchan el paladar
usan ortodoncia. Entonces, ahora se ha visto que hay mucha ortodoncia en relación a tiempos pasados, porque es por el uso del chupete y por el uso del biberón, ¿no es cierto? Entonces, cuando considera por qué, entonces decimos que hay que explicarle a la mamá. Yo les digo, no señora, tiene que ahorrar mucho, les digo. ¿Por qué me dice? Porque va a gastar mucho en ortodoncia. ¿Por qué? Porque pasa esto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? Normalmente si estamos hablando del paladar de un lactantito de 8 meses, ¿no es cierto? Chupón. ¿Qué es lo que pasa? El paladar normalmente tiene esta forma, pero aquí no hay fijación de hueso, hay un espacio donde nos dice que va a ser el punto de crecimiento del paladar, ¿no es cierto? Entonces, la forma normal es así, y como consecuencia, acá si vemos es la arcada dentaria que tiene que salir, ¿no es cierto? Hay una proporción entre fondo del paladar y las dimensiones de las encías donde van a salir los dientes. Si el niño está chupe, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer esto, ¿no es cierto? Va a deformar el paladar y lo va a profundizar, va a tener un paladar más profundo. Y como está estipulando esa profundidad, ¿qué es lo que pasa con este espacio? O sea, no se mantiene así, ¿no es cierto? Lo que se hace es esto, y disminuye el espacio aquí abajo, ¿no es cierto? Y si disminuye aquí el espacio, ¿qué va a pasar? Los dientes de leche posiblemente salgan normalmente, porque son dientes chiquititos, ¿no es cierto? Y van a tener espacio suficiente. ¿Qué pasa con los dientes ya definitivos que van a salir los 5 o 6 añitos? Ya son dientes más grandes, más anchos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que los dientes empiezan a salir como pueden. Los caninos están aquí arriba, ¿no es cierto? Entonces tienen que hacer ensanchamiento de paladar para darle opción a que esos dientes tengan opción de salir, posteriormente son ¿consecuencia de qué? De un problema cultural, el chupete o el biberón hasta los 4 o 5 años que a veces les dan, ¿no es cierto? Entonces, mucho cuidado con esto, y la orientación de quién depende, de ustedes, ¿verdad? O sea, si van a ver un niño con chupete y les va a decir, señora, o la señora viene, mire ese chupetito, nos dice, bonitos chupetes, ¿no es cierto? Le estoy dando porque mucho llora. Entonces ahí es importante que ustedes orienten que el chupete no es aconsejable por esa alteración de la dentición que se va a dar en el niño. Finalmente, dijimos, ¿no? El crecimiento ya está estipulado en base a una organización. Y decimos, ¿no? ¿En qué momento se da el crecimiento general? Cuando el niño es pequeño, se estanca en la edad escolar y después tiene el repunte en la edad de la adolescencia. Y eso me está mostrando, miren, el niño está creciendo aquí hasta los 4 o 5 años. Estanca en la edad escolar y después tiene el repunte cuando estamos hablando del adolescente, ¿sí? Hablamos del sistema genital, el momento dijimos es en la edad puberal, porque anatómicamente está establecido, pero su funcionalidad es a partir de los 13, 14, 15 añitos, ¿no es cierto? Cuando consideramos el cerebro, va a crecer hasta los 2 años, hasta un 60-70%. Su optimización hasta el 80% va a ser hasta los 4 años. Si no hemos mejorado ese desarrollo del cerebro, tengo 20% nomás y hasta que sea grande ese niño. Entonces, potencializar el sistema nervioso central. Y algo que sí hay que recordar del sistema linfático es que muchas veces hay ciertos errores que ustedes tienen que sacar de su cabecita. ¿Alguna vez han escuchado un lactantito y la mamá dice sus amígdalas están inflamadas? ¿Cierto? Dice la mamá. Y los doctores dicen, está con una faringoamigdalitis cuando ese niño tiene 6 meses, 8 meses, 1 año, 2 años, ¿no es cierto? Entonces, debemos recordar que las amígdalas, que es un órgano que muy frecuentemente va a ser considerado como patología respiratoria, solamente va a tener condición de tener un proceso infeccioso a partir de los 3 años, porque es un órgano linfoideo. Entonces, no hay un esbozo amigdalar, efectivamente, pero no con condición de desarrollar una patología. Entonces, hablemos de faringoamigdalitis, por favor, cuando ese niño es muy grande, 3 añitos, 4 añitos, 5 añitos, porque ese es el pico, ¿no es cierto? Aquí va a crecer y este es el punto clave para que haya buen desarrollo del sistema inmune. Entonces, con esto estamos viendo que las 5 características de crecimiento de momento, oportunidad y condiciones dependiendo del órgano y tejido está establecido en esta área. ¿Sí? Hemos terminado la clase. ¿Alguna pregunta?